De la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite MQR. www.masqueunaradio.com.ar. Vuelve a girar la cinta de Moebius, esa cinta del movimiento constante, algo así como el afán del hombre por construir su cultura, su identidad. Y comenzamos a girar en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Lidia? ¿Cómo te va? Bien, todavía en otoño, ya está por llegar el invierno, según dicen. Así parece, estamos ahí en las puertas del invierno, no solo por la fecha del solsticio, sino que parece que se adelanta un poco el frío y este domingo vamos a tener un frío ya más de invierno que de otoño. Sí, el otoño se ha portado bastante mal. Bueno, y seguimos con la poesía como todos los jueves. Afortunadamente, es el espacio que siempre queremos tener. Bueno, ¿quién nos acompaña hoy, Lidia? Bueno, hoy estamos muy bien acompañados por Alejandro Cesario, que ha publicado muchos libros. Por ejemplo, Esas miradas tristes, un viaje por la Patagonia, que es una novela. También ha publicado poemas, por ejemplo, El humo de la chimenea, Fragor de borrascas, Ciervo negro, Estación de Chapas, La última sombra, El bruto muro de la casa propia, Tonada que no canta, Una hilacha en lo real, que fue mención de honor por la Sociedad de Escritores de la Provincia de Buenos Aires, y bueno, también La tersura del silencio, que es el libro del que vamos a hablar hoy. Muy bien. Que es una publicación de 2025 de Ediciones de Todos los Mares. Bien, sobre este libro, ¿sí? La tersura del silencio, dijo Daniel Riquelme, que Alejandro Cesario cava y desentierra palabras que lo trepidan, lo afiebran hasta encontrar, hasta oír su propia voz. Y en el prólogo, Ceci Fresco dice: la tersura del silencio es también una colección de estampas, casi estampitas, de esas que se reparten humildemente en los trenes. En cada palabra, como en Figman, se juntan piedad, inclemencia, amor y dolor. Bienvenido, Alejandro Cesario, a Moebius en la radio. Bueno, buenas noches. Gracias, Gerardo, Lidia, por la invitación. Una nueva invitación, porque ya he estado acá. Así es. Pero bueno, siempre es una alegría poder volver, estar y compartir poesía. Así es, Alejandro. Y vos dijiste poesía. Este es un programa que se ocupa de la poesía y para ocuparnos de la poesía, nuestra costumbre es siempre pedirle al invitado una lectura. Tus poemas son cortos, Alejandro, así que vamos a pedirte que leas, no sé, unos 4 o 5 minutitos para después poder charlar. ¿Te parece? Perfecto, ustedes me dicen. Así es. Herencia. Dijo la yayita con voz cachaza: dame los huesitos, las pezuñas de pollo, con eso adobo un potaje para bregarle el frío. Pibito, es el mendrugo, es la redada, es carro con cartones, el bus leporino y también es el terso resuello de un sueño. Esperanza. Chinitilla huérfana, silabario sobre la mesada, solita pringa el pano en su escudilla, solita asperja la mata de albahaca,
y va a la escuela. Copla. A pesar del cejo, atisba sobre el ribazo. Diosito, por favor, ruego que afluya ese día pa' que mi hijito torne desde el inmenso cieno. Retorno de papá. A orillita del riacho, el galopín estruja ese hado y la bizarría de esa palma sobre la suya. La cachila, solita, de puerta en puerta, pignora lo pescado, sus fanales acarrean la dilación y el pasmo. Claror, cada vez que se adecenta se estampa la caricia, taña su rostro, le susurra y sus ojitos irradian fulgor. Muy bien, Alejandro, muchísimas gracias. Vamos con uno más y después comenzamos la charla, dale. Bueno. Alijita, antes del yugo, en el sigilo de la mañana, dejó un manonjo de preces sobre el ataúd albo. Allende esbozó una triza de febeo y una lonja de cielo azulino. Muchísimas gracias, Alejandro. Y bueno, como para comenzar a charlar, a ver, Lidia leyó algo muy interesante, creo que es Cecilia Fresco, la que comentaba esto de las estampas, ¿no? Yo lo que veo es que, como los dibujantes que hacen con líneas muy básicas y arman un dibujo, ¿no? Arman una realidad, vos con una economía de palabras, pero una economía casualmente muy cuidadosa de la palabra, construís esa estampa, ese mundo, ¿no? En 7 versos construís un mundo. Sí, Cecilia escribió eso en el prólogo y después tuvieron una idea porque el libro lo presenté también ahí, de donde es Cecilia y Diego, que es de en Villa Langostura, lo presentamos ahí en la biblioteca Osvaldo Bayer, y ellos armaron una presentación con toda generosidad y repartieron estampitas con los poemas, ¿no? ¿No fue te muy original. Ninguna? Sí, no las traje, me había quedado una lástima, la próxima te traigo. Pero estaba muy bien la idea, ¿no? Y casualmente lo que ella dijo en el prólogo lo llevaron a una práctica, ¿no? ¿Cuántas hicieron? Hicieron 9 con 9 poemas, digamos, ¿no? Con 9 poemas. ¿Y con alguno de los que leíste? No me acuerdo la verdad cuáles eran. ¿No te acordás los qué poemas eran? No me acuerdo, pero era muy pareció muy original, más allá del gesto, ¿no? ¿Quién las de dibujó? No eran dibujos, eran imágenes con el poema. Imágenes. Una imagen no sé, en una estaba de distintos personajes y ponía esto, pero lo que ella simbolizaba era la estampita, ¿no? La estampita. De lo que quería decir, lo que ella dijo en el prólogo, ¿no? Y bueno, vos decís esto, Gerardo, como dibujos, ¿no? Sí, digamos, yo antes yo por lo menos escribía poemas más largos, ¿no? Los primeros libros, pero después fui como sacando cosas. Me parecían que había cosas que estaban de más, intentos de versos que no sumaban. Y empecé a restar y empecé a escribir y me siento cómodo escribiendo. A condensar. Claro, en pocas, tal vez en menos versos, diciendo lo que me parece que tengo que decir, ¿no? Bueno, casualmente ahí es donde es el trabajo interesante que haces, porque
por un lado uno puede decir es un poema, es una estampita, como vos decís, es una mirada que se concentra sobre algo exterior, ¿sí? Pero por otro lado hay algo que juega desde el yo poético más íntimo, ¿sí? Y eso se va tejiendo en el poema, va siendo la trama del poema, y en esa brevedad de la trama, ¿sí? En esa trama breve va construyendo, ¿no? Esta dialéctica entre, digamos, el mundo externo y el mundo íntimo del yo poético, ¿no? Sí, sí, claro. Digamos, estos, uno siempre intenta, ¿no? Me parece que siempre uno está en el intento de escribir un poema, después puede salir o no. Pero en ese intento siempre tengo mucho en juego, lo primero que tengo en juego es la mirada, ¿no? Me parece que en ese atisbo, en esa mirada, es donde puede llegar a ver algo, donde puede nacer, ¿no? Sin esa mirada, esa contemplación, ¿no? Me parece que no hay posibilidad alguna de poder generar. Hasta cuando uno lee, ¿no? Cuando uno lee, marca distintos versos de algún poema que esté leyendo, y ahí es una mirada. Ahí es una mirada y ahí pueden hacer algo. Por ahí va, y después, bueno, hay un trabajo, obviamente sale un trabajo, el interior de esa cuestión de la búsqueda no solo de la palabra, sino de la música, del ritmo, y tratar de que la palabra, y para mí, cuando a veces me preguntan ¿por qué escribo de esta forma, con estas palabras? Bueno, a mí me parece que tenemos una cantidad de palabras enormes que son hermosas, que están en desuso, que las perdimos, y me parece que son muy lindas poderlas traer, recuperarlas, ¿no? Y me parece que eso enriquece, de alguna manera puede embellecer al poema, ¿no? Con esas palabras que estaban perdidas. Recuperar, haces un trabajo arqueológico de alguna manera sobre el lenguaje, recuperás esos términos, esas palabras, que a veces son un poco más perdidas y otras veces uno las tiene ahí, pero no las usa habitualmente. Totalmente. Cuando estoy escribiendo trabajo con un diccionario, ¿no? Un diccionario de sinónimo, antónimo, aparte ahora está un poco más fácil, ¿no? Está todo virtual ahora, lo tenés en el teléfono. Si uno duda de una palabra, lo puede buscar uno. Entonces, sí, trabajo con eso y buscando permanentemente. Busco mucho, hago un gran buceo en el diccionario. Me parece que el diccionario, es más, a veces solamente sin buscar leo el diccionario. Me parece que leer el diccionario lo enriquece a uno. Lo enriquece a uno. Totalmente, sí, sí. A mí me pasa muchas veces que cuando estás trabajando un texto, de pronto necesitas un sinónimo, necesitas una palabra para que juegue en el poema, que signifique lo mismo que esta otra que me surgió como primera instancia, pero que tenga otra sonoridad o que juegue de otra manera o que no se repita en el poema, y entonces ahí empezás a indagar en el diccionario, que ahora el diccionario yo lo tengo en la computadora, digamos. Sí, ahora por eso digo, está mucho más accesible. Sí. Y también se puede tomar como un juego, porque en definitiva creo que la poesía es un juego. Lo que pasa que es un juego de lo más serio, de manera muy seria. Se juega seriamente, digamos. Totalmente. No deja de ser un juego, es como una obra de teatro. Me parece que los actores juegan,
de alguna manera, y en la poesía lo mismo, lo que pasa es que se juega seriamente, muy seriamente. Claro, sí, por supuesto, por supuesto. Lidia siempre tiene algunas preguntas ahí guardadas, así que le vamos a dar el espacio para que... Sí, yo busqué algunas palabras del poema que publiqué, ahora no las recuerdo, pero una era ocelitos. ¿Era? Ocelitos. Ocelitos, ocelitos, los ositos. Sí, lo que pasa es que tengo, más que palabras, tengo algunos comentarios, además de las preguntas, que me gustaron. Bueno, ya que estamos hablando del tema del léxico, del vocabulario, los voy a Sí. leer. No voy a decir los autores porque son muchos los que han comentado la obra. Bueno, uno ya lo leí, después otro habla de un vocabulario lujoso y dice con el que él da forma a una Argentina rural imaginaria, que es producto tanto de un saber histórico como de una conexión emocional. Me gusta esto porque refuerza el concepto de ficción, ¿sí? Porque se está creando una Argentina rural imaginaria, o sea, que podría haber existido a partir de ese vocabulario, y de alguna manera, al elegir esas palabras, yo creo que la poesía se te va imponiendo, ¿no? No, y además, Lidia, esto que vos decís, de la cuestión imaginaria, porque ahí entraría el cómo, ¿no? Uno escribe y tal vez trae algo imaginario, y algo que no es real, que quizás no vaya a suceder, pero que uno lo haga suceder de alguna manera, ¿no? Y suena tan verosímil. Porque, por ejemplo, ¿no? En algunos poemas digo que el padre sube, o el último poema que leí, creo, acá, que le pinta, le dibuja en un cajón blanco, ¿no? Un sol y un cielo, ¿no? Entonces, eso no es que sea cierto, pero de alguna manera en la imaginación puede ser cierto que si alguien pasa por una tragedia semejante, le pinte un cielo y un sol, ¿no? Lo curioso es que bueno, nosotros ya conocíamos este procedimiento por los libros anteriores, pero cuando vos lees en un espacio público donde hay muchas personas escuchándote, esas palabras, si bien no las entendemos de verdad, nos suenan familiares, porque claro, están de algún modo en la memoria y son palabras que han existido y que se han usado. Entonces uno entra en el encantamiento del poema y nadie se extraña, te van siguiendo en la lectura. Sí. Y cuando digo que la poesía se te impone, este era el poema que yo publiqué. Dice así: ellos cabían en mis manos, sus ocelitos me miraban, sus sonrisos me alusaban, era todo lo armiño del universo. Bien, ponele que tenés los ocelitos, los sonrisos y los alusaban. A esas las busqué a ver si existían, existen. Ahora vos ibas por eso, pero la frase, el verso ese era todo lo armiño del universo. Ahí no hay palabras raras, ahí es la poesía imponiéndose. Bueno, ser todo lo arminio del universo es una frase altamente poética. Ese es un poema que está dedicado a Ulises y Matilda. Ulises y Matilda, que son mis hijos, ¿no? Ah, mira. Porque claro, ocelitos. Claro, y cabían en mis manos. Claro, cuando eran muy chiquititos. Bueno, a ver, lo que vos decías es toda la poesía. La que, en definitiva, lo que tiene que hablar es eso, es la poesía. Claro. Y ahí habló, era todo lo arminio del universo. Eso es alto voltaje. Y también tiene la cuestión que también te remarcan mucho, que es la de la ternura.
Sí, eso me lo han marcado positivamente, no me han dicho a veces los disminutivos. Me gusta usar disminutivos. No, pero no por Eh, diminutivo. Me parece que le da un cierto toque como de fragilidad, ¿no? A la cuestión. Claro, sí, que no es una mirada, En lugar de poner ocelos, ahí puse ocelitos, ¿no? los ocelitos. Claro, y suena todo tan bien. Y después otra cosa que dicen sobre estas palabras, bueno, que no dice que no son lujo, lo para él era lujoso, otro de los comentarios no son lujo. Dice que lo que tiene es que imponen un ritmo de lectura, que frente a la tendencia que tenemos a ese consumo arrebatado del escroleo, de pronto en estas, digamos, estas palabras que se van deshaciendo en imágenes, ¿no? Lo que encontramos es un ritmo más lento. Sí, no es algo intencional en cuanto a que sea más lento o más rápido, pero sí el ritmo me parece algo fundamental. Y está bien detenerse, ¿no? Uno, a veces está bueno lo que marcás, ¿no? Eso de que uno por leer lee muy de corrido a veces, y a veces Mira, es más claro, que leer. y es lo que hablaba al principio, si no hay mirada, no tenés esa contemplación, en este caso de la lectura del poema, es muy difícil poder captar el poema, ¿no? Y se nos puede pasar por alto, como se nos pasan muchas cosas que uno no ve, esté donde esté, ¿no? Porque la poesía puede surgir en cualquier lugar. En cualquier lugar puede surgir un verso que uno, bueno, o algo que después a uno lo trabaja y le disparan un verso, ¿no? Pero está en todos lados. Y hay quien ve en esto una posición política también. Es común decir, bueno, yo estoy usando otro lenguaje. Puede ser. Me estoy plantando. Sí, me han hecho una presentación en Río Cuarto de un anterior libro y también plantearon eso, pero yo no lo hago con ninguna intención política, ¿no? Lo hago porque para mí lo que está siempre en juego es la palabra y el lenguaje. No hay otra cosa que esté en juego. Yo no... Bueno, nada menos. Bueno, nada menos, ¿no? Claro, pero viste que muchos sí tienen una poesía donde tal vez para la poesía es no sé, cierta militancia o cierta cuestión política. No, que en este para caso mí no. es el lenguaje y la palabra. Ahí claro. está absolutamente todo. Ahí está la rebeldía misma. Puede ser. Puede ser. Y también el contacto con los demás, a través de la posibilidad de comunicarse. Totalmente. Siempre pienso eso. El otro está, a través de lo que uno dice está el otro, en la mirada, en esa cuestión que uno ve, después puede aparecer uno, pero el otro está siempre, lo otro está siempre. Y curiosamente señala Daniel Riquelme en uno de tus poemas, que no sé si vos lo vas a encontrar, si lo encontrás vos, prefiero que lo leas vos, el que habla del grafo. Dice, es como que ahí habla como de la comunicación, ¿no? Empieza al colofón de la jornada. Bueno, lo buscamos. Lo buscamos, sí. Lo buscamos. Yo también lo puedo buscar, a ver así si está entre los primeros o entre los últimos. Al colofón de la jornada. Es el momento en que el poeta busca el poema. ¿Sí? Busca el colofón. Acá está. Ahí está, ahí apareció. Apareció el colofón. El poema se llama Lo Real. Lo Real. Sí. ¿Querés que lo lea el poema? Ay, sí, sí, por favor, sí, dale. es recortito, ¿vale? Al colofón de la jornada, ladeado en la piltra, atino un grafo de diafanidad y el grajejo asequible que no está solo. Vamos a hacer, si les parece, lo siguiente. Te pido que leas 3 poemas más y después vamos al intermedio del programa. Ay, el intermedio. Mediodía. Escabecha los abadejos, quedan las osamentas para el sopicaldo, jaman sus 7 micos,
está en gracia. Magia. En piso de gacha, antes de entrarle al sueño, tapió los ojitos de la cachilita, la alberca, y le hizo ver que estaban a suso de un cirro de lana cardada. Enseñanza. En la tregua del yugo ímprobo, girando el espetón, le dijo: agarre el tabardo de lana, los pespuntes, y urda su propio capizayo, mi negrita. Muy bien, muchísimas gracias por esta lectura, Alejandro. Y bueno, ahora vamos a un intermedio, como siempre, con un poco de jazz, y después seguimos en esta cinta de Moebius, charlando con Alejandro Cesario y disfrutando de su poesía. Adelante, Carlos.
Muy bien, y continuamos en esta cinta de Moebius de todos los jueves en Buenos Aires, acá acompañados con Alejandro Cesario y su libro La tersura del silencio. Pero bueno, después de este pequeño intermedio, siempre venimos con los avisos comunitarios. ¿Qué tenemos hoy, Lidia? Bueno, seguimos anunciando el próximo encuentro de espías en la casona, el ciclo que hacemos con los espías rusos, Misael Castillo y Pilar Sanjurjo, y tenemos, además del micrófono abierto posterior, una mesa de poetas. Los poetas que van a venir son estos: Alberto Cisnero, Cecilia Romana, Gabriela Clara Piñataro, Valeria Cervero, Tomás Elsinger, Dilcia de León Beltrán. Esto va a ser en Humahuaca 3508, sábado 13 de junio, desde las 18 horas. Después de la finalización de este evento, Dafne Pidemont va a presentar su último libro. Así que tenemos doblete en la casona de Humahuaca. Sí, espero que ande el aire acondicionado porque va a estar fresco. Va a venir el invierno. Va a ser una noche, según anuncian, bastante fría, pero la vamos a volver templada con la poesía. Acuérdense que también tienen la posibilidad de participar en el micrófono abierto aquellos que vayan a Espías en la Casona. Así que bueno, y vos, Alejandro, nos contabas que también tenés un ciclo que va a ser el jueves de la semana que viene, según me parece, jueves 18 de junio, tercer jueves de junio. Contame un poquito del ciclo, cómo es, a quiénes van a estar el próximo jueves y demás. Bueno, el ciclo es un ciclo que ya venimos haciéndolo el año pasado, se llama Multiverso. Tratamos de que vayan poetas no mayores de 35 a una lectura, 3 poetas, después hacemos alguna presentación de algún libro y después hacemos una charla, debate entre un poeta más joven y alguien de más edad, ¿no? Y bueno, es un ciclo que lo hacemos en serie, en Río Patio Cultural, en Río de Janeiro 28. Todos los tercer jueves de cada mes, ¿sí? ¿Y tienen pensado algunos poetas para el próximo jueves? Sí, el próximo jueves va a leer Belén Di Stefano, Suan Luna, Estefano Branca, como poeta sub-35. Se va a presentar la revista de Alberto Cisneros, ¿sí? Poesía no. Y todo poesía. No, pero poesía no se llama la revista, claro, Cisneros. Sí. Y después va a estar invitado para esa presentación Ricardo Ruiz, y va a haber un debate que lo va a coordinar Cisneros, entre Ricardo Ruiz y algunos de los poetas, creo que va a ser Di Stefano, de Sub-35. Yo pensé que Ricardo Ruiz iba de Sub-35. El amigo Ricardo Ruiz. Nos suele escuchar, siempre le dices, bueno, te escucho, así que le mandamos un abrazo. Es probable que nos esté escuchando, así que le mandamos un abrazo, que nos esté escuchando ahora o que nos esté escuchando en algún instante del futuro, de la eternidad, en la que va a quedar este programa, o en la que está este programa. Así es. Así que, bueno, un abrazo para Ricardo. Y bueno, volviendo a tu libro, mientras los escuchaba charlar con Lidia, un poco, y por la estructura, si bien no tienen la composición de un haiku, yo me acordaba de los haikus japoneses, porque por un lado estaba el tema de la mirada, que vos estabas manifestando o marcando, que la mirada está en el haiku japonés, es una poesía de la observación. Pero cuando Lidia hablaba de la política, yo pensaba que hay un paso más, en un poema hay un paso más a la política. Primero tiene que ver con una estética, pero por otro lado también hay un paso más, porque la estética llega hacia otro lado, ¿sí?
que tiene que ver con una ética, ¿sí? O sea, este enlazar la mirada con una estética y con una ética, me parece que es una composición que se da en una estructura artística, en una composición artística como un poema, ¿no? Totalmente de acuerdo, Gerardo. Además, vos te referías a los haikus, si bien acá no hay ningún haiku, pero sí, me encanta leer haikus, me encanta escribirlos, ¿sí? Y creo que sí, está ese compromiso cuando vos te referís a la cuestión esa, un paso más de la política o lo político con el asunto ético, totalmente. Es lo que te hablaba antes de la cuestión del ritmo, del lenguaje, de la palabra, de la belleza, de la mirada del otro. Y ahí, bueno, sí, se puede decir que esa cuestión pasa a un paso más, ¿no?, de la cuestión política, ¿no? Es más, ahora tengo un libro terminado, que es un libro que se llama Tierras Altas. Tengo dos libros terminados, uno es Tierras Altas, que tiene algunos poemas, que es un viaje que hicimos por las Tierras Altas hace unos años, pero no es un libro de viaje, sino es un libro de ciertos pensamientos que se me fueron ocurriendo en ese lugar. Y también ese libro tiene 12 haikus y 4 tankas, digamos, ahí sí, y me fijo bien en la métrica, soy bastante riguroso con eso. Y tengo otro libro también terminado que se llama Ringlera de Luces, y eso es todo, son todos haikus, son 60 y pico de haiku, no me acuerdo, ¿verdad? Que bueno, sí, todo da con la métrica 575, ¿no? Claro. Bueno, casualmente está en este juego, ¿no?, del que estamos hablando, en donde por supuesto, digamos, política, estética, ética, ¿sí?, se une a un componente que me parece que tiene que ver con la composición artística, y que vos lo nombrás específicamente en el título de tu libro. Bueno, y si vos me decís que trabajás el haiku, trabajás el ritmo, un componente esencial del ritmo es el silencio, ¿no? Y vos, no por casualidad, le pusiste a este libro como título La tersura del silencio, ¿no? Totalmente, si bien el nombre está sacado de adentro, generalmente lo saco de adentro, pero sí, porque como te decía hace un momento, la mirada, ese atisbo hacia la contemplación es fundamental, eso está rodeado del silencio. El silencio habla, el silencio tiene voz, y hay que saberlo escuchar, y para eso hay que estar atento, hay que mirar, y puede ser, por eso le puse la tersura del silencio, porque me pareció, o lo que intenté es que acá estén esos silencios, ¿no? Estén bien marcados, el silencio en sí mismo, ¿no? Es muy lindo lo que dice Fernando Viano, porque viste que las galaxias, las estrellas no chocan entre sí ni se desarman las galaxias porque hay una cantidad de materia que no vemos. O sea, lo que vemos debe ser el 5%, todo lo demás no se ve. Y a eso se lo llama materia oscura. O sea, la materia oscura, dice, es lo que hace que las galaxias no colapsen. Y lo que dice Viano es que el silencio es la materia oscura del poema. Claro, Sí. Totalmente. El silencio es la materia oscura del poema. Está buenísima la metáfora esa, me encantó. Sí. Yo te había dicho, viste, que lo que me escribió Fernando Viano estuvo muy ahí en el diario Nueva Rioja, de La Rioja, me había encantado, ¿no? Porque sí, se tomó un laburo muy grande, ¿no? Hizo un trabajo muy sí, grande de sin lectura, duda es una lo persona leyó, muy aguda. y tuvo una mirada
¿De No poeta? solo, ¿Él escribe? Él escribe poesía. Se sí. nota, sí. Y tuvo una mirada muy, más allá de su generosidad, muy profunda hacia el libro, ¿no? Lo leyó muy atentamente. Y la frase esa se la voy a robar. Sí, claro. Para eso están las frases. Por eso están las poesías, para robarla. Claro. Claro, yo lo que iba a decir me parece que va en el mismo camino, que de alguna manera la resonancia, la caja de resonancia en la estructura del poema es ese silencio que está ahí, sí, que es un componente fundamental, y que en poemas como estos que estamos de los que estamos hablando ahora, de tu libro, ese silencio es el que, porque si nosotros vemos los poemas, a ver, 2, 3, 4, 5, 6 versos, ¿sí? Pero es un poema que es mucho más que 6 versos, o sea, esa caja de resonancia del silencio hace a la espesura del lenguaje, ¿no? Lo vuelve, le da otro elemento, le da otra consonancia. Si yo leo un poema, no sé, de estos poemas ríos, que a veces son hermosos los poemas, juega de otra manera la palabra. En vez en estos poemas que están tan condensados, que están tan pensados, en donde cada palabra juega de una determinada manera, y donde casualmente el silencio juega de una determinada manera, hace que esa composición adquiere una profundidad, ¿no? No, totalmente de acuerdo, Gerardo, y me parece muy interesante lo que decís, porque tal vez, no sé si, o sí, dándome cuenta, ¿no? Intento decir algo con el silencio. Por eso quizás algunos de estos poemas que quedan en 4, 5, 6 versos, quizás hasta eran poemas de 20 versos. Mirá. Y yo los fui puliendo, los fui sacando porque casualmente, quizás sin decírmelo, pero me daba cuenta que no había silencio, como que había mucho ahí. Hacía un ruido y el silencio tiene que hablar. Claro, totalmente. Bueno, eso es lo que yo notaba cuando los iba leyendo, porque bueno, una de las características de mi lectura cuando leo poesía es que yo leo en voz alta, porque para mí el componente rítmico es central, o sea, yo no concibo un poema sin un componente rítmico. Vos podés el componente rítmico jugarlo de distintas maneras, pero ese componente rítmico indudablemente, si es un poema, tiene que estar. Es más, yo me atrevería a decir que en cualquier composición literaria hay algún componente rítmico, pero en la poesía por sobre todas las cosas, sí. ¿No? Y esto en tu poema, la composición, ¿sí? Indudablemente tiene ese momento de profundidad, esa caja de resonancia que le da esta tersura del silencio. Sí, yo cuando leo poesía, si me gusta mucho algún verso que estoy leyendo, sí, me lo hago sonar en voz alta. Uh-huh. Y cuando leo lo mío, sí, para ver si me gusta, ¿no? Estando en casa, lo leo en voz alta. Me parece que es una manera, porque si no le encuentro sonoridad, hay algo que no va. Hay algo que está fallando, claro. Hay algo que no va. Exacto. ¿Qué te parece si nos lees unos 3 poemas y después continuamos con... A veces pasa cuando uno lo invitan a leer a algún lado, ¿no? Que lo lee en voz alta y lo está leyendo y dice, ¿por qué puse esa palabra? ¿No? Suele pasar. Los deseos de corregir son interminables. Y sí, claro, pero bueno, ya está. Efluvio. El olor de las hogazas reverberó lo que está no estando. Escampada. En la tersura del silencio, chupan caguaratás recién cortado a orilla de la ribera. Cotillea el centelleo entre los nimbos, fabla solo, escancia 3 tintorros, no pide nada. Espera.
los dos. Luego de haber soñado despierto, fintea las cebras del cielo, rema en el telar de las nubes para seguir suspirando anejos. Acá está el poema que vos publicaste, a Ulises y a Matilda, se llama El Todo. Ellos cabían en mis manos, sus ocelitos me miraban, sus sonrisos me alusaban, era todo lo arminio del universo. Carta de un peruano en la Patagonia. Estoy así, al desnudo, recién amanecido y aterido de angustia, sin siquiera el chullo honrado con miradas ñustas, urdido por sus manitas, madrecita india. Posdata. Aún tras la mollisna gélida, en el último albur, te ofrendo mi murria como un madrigal y que tañemos al lucero. Huida. Se tapiaron tus ojitos, han anclado dentro de mí, solo me quedan los tris por donde escullir. Peón viudo. Ya no habita el palique y la mudez flagela, no por ser sigilo, sino por haberse trocado en mutismo el buhío. Odio. Con mirada de diantre le tironeó de las guedejas y se la extirpaba. Las grenias eran miríadas y el pibe le dice a la madre, ¿qué va a surdir con tanta ojeriza? Credo, este está dedicado a mi abuela, que siempre aparece. De nuevo, en la tolvanera noche, tu surco sobre el cojín apresta sosiego. Muy bien, Alejandro. Una pregunta, Alejandro, y después vamos, ya estamos prácticamente en el cierre, así que vamos a cerrar con poesía, pero la pregunta es la habitual a esta altura del programa. ¿Cómo hace un oyente para acceder a tu libro? Puede buscar la editorial de Gerardo Cosio, De Todos los Mares, y escribirle, una hermosa editorial, una persona genial. Me puede escribir a mí al correo alecesario@yahoo.com.ar, buscarme en las redes, y después en algunas librerías que no sé, pero pueden estar. Creo que en Norte está. En la librería Norte está. Bueno, pero si entra a la página de Todos los Mares, sí, va a está, encontrar ahí toda la información. Busca a mí, va a estar. Y hablando de editorial, brevemente, porque nos queda muy poquito tiempo, contanos un poquito de Ediciones La Yunta. Bueno, Ediciones La Yunta, la editorial que llevamos adelante, 3 personas, Roberto Rasquela, Daniel Riquelme y yo. Es una editorial, estas editoriales independientes, que ya del 2014 que la llevamos adelante. 12 años. Sí, y ya tenemos 86 libros publicados. Wow. ¿Cuáles son los últimos, te acordás? El último fue un libro de Ricardo Herrera, Por un lirismo mágico. Mira qué lindo nombre. Después le editamos también a Karina Sedevich, a un poeta de Barcelona, y ahora estamos con 2 libros más. Es una editorial que nos gusta hacer esto porque también te conecta con la poesía, con la literatura, conoce gente, y también, pueden buscar edicioneslayunta@gmail.com, y si no me escriben a mí, es lo mismo. Perfecto. Ediciones La Yunta, entonces, para ver el catálogo, sí, para ver las posibilidades, qué es lo que está publicado en la editorial,
o si no Alejandro Cesario, y se conectan con vos y también llegan a la editorial. Veo acá, por ejemplo, que nos trajiste 2 libros de un amigo, de César Viso. De César Viso, así sí, que sí. también Que les está, manda forma saludos. parte del catálogo. Le mandamos saludos a César, por supuesto. Bueno, Lo que Alejandro. no has leído todavía es el acápite, que tiene su importancia para lo que hablábamos más que nada al principio. Al ¿no? principio, exacto, sí, totalmente. El de Thomas Bernhard. Leer. El epígrafe. El epígrafe, sí, que es como que al abrir esos libros Sí. ya le vas marcando una orientación. Sí, aparte, bueno, es un escritor que me encanta. Ah, sí. Me encanta. Yo sí. no lo conozco. Es un escritor austríaco. Austríaco. Es un Escribe escritor narrativa, austríaco. Tiene poesía. narrativa y poesía, pero bueno, la narrativa es lo más fuerte de él. Un escritor espectacular. Bueno, lo buscaremos. Espectacular. Búscalo, porque vas a decir, di con algo muy bueno. ¿Nos lees el acápite? Sí. Al fin y al cabo, por todas partes hay cosas interesantes. Se pueden recibir impresiones de todas partes. Depende de uno mismo, de que sea o no sea potente. Entonces, claro, hay que cubrir lo interior con lo exterior. Muy bueno. La belleza está ahí, ¿no? Totalmente. Bueno, Alejandro, ¿qué te parece? Bueno, ya primero agradecerte enormemente que nos hayas acompañado durante esta hora de poesía, que parece tan poco tiempo y también que permite explorar. Y bueno, ofrecerte la posibilidad de cerrar el programa con más poesía. Bueno. Leo 3 poemas más, ¿parece? Dale, ¿Está me bien? parece bárbaro, por supuesto. Estupor del carcamal. Así lo pasmó la noche. Su voz poco a poco iba bajando. Incoó a gimotear, después a planir, y estrujados se durmieron. Pausita del albanil. Huelga y trinque en el meandro. Se sueña finiquitando la barraca, acullá del basural, no inhalando ese óreo de cochambre. Y bueno, para cerrar, les quiero agradecer profundamente la invitación y a todos los oyentes, y que la poesía nos cobije siempre. Es lo que necesitamos, perdón. Adelante. Así es. Este poema está dedicado a mi hija Matilda, se titula así, a Matilda en sus 15 años. Apenas un ramalazo de lágrima vertida desde tus ojos es el mar, la estirpe de la endeblez y lo enclenque del orbe. Muchísimas gracias, Alejandro Gracias. Cesario en Moebius en la radio. Bueno, muchísimas gracias, Lidia, Carlos, por supuesto, que siempre nos acompaña en los controles. Y esta cinta de Moebius sigue girando en Buenos Aires hasta el próximo jueves. Chao. MQR, más que una radio. Desde el amanecer hasta el anochecer,
Cada programa que suena en el aire está hecho con mucho amor.